buenos días, bienvenidos de nuevo aquí a Ojalá. Y ahora sí que vamos a hablar de un tema, un segundo tema, sí, porque el del aborto es un tema que está bien en el tapete. Dará mucho de qué hablar en estos días, o mejor dicho, el Código Penal, porque es ahí donde está el tema. Pero del que vamos a hablar ahora es de energía, que es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier país del mundo. Y para eso tenemos aquí al presidente de la Comisión Nacional de Energía, Juan Rodríguez Nina, quien va a hablarnos a nosotros sobre energía. Estamos ahora hablando del pacto eléctrico, que es lo primero que está ahí en el tema. Se acaba de, por cierto, informar el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, acaba de decir que las discusiones del pacto eléctrico comenzarán en los primeros días de enero para evitar que se pueda interrumpir la discusión ahora en los días de Navidad. Eso para comenzar, ¿no? Bien, buenos días tanto a Guillermo como a ti, Ramón. Darle las gracias por su invitación. Mira, creo que fue una actitud y una decisión bien tomada el posponer la entrada en vigencia de los inicios del trabajo del pacto eléctrico para enero, porque todo el mundo sabemos que después del día 15, 16, prácticamente todas las actividades tienen una merma en su rendimiento en República Dominicana y en todas partes del mundo producto de la fiesta navideña. Creo que es correcto retomar el tema ya a partir de los primeros días del mes venidero, del mes de enero, y entonces a partir de ahí tenemos 6 meses, según el decreto, para poder llevar a feliz término el mencionado pacto eléctrico. ¿Qué debe esperar la gente del pacto eléctrico? De manera particular, si el pacto por la educación duró mucho más de 6 meses, que es menos complejo, creo de manera muy particular que creo que va a haber que extenderlo un poquito más para allá. Más de 6 meses. Sí, para poder llegar a un realmente pacto donde haya una interacción de todos los sectores en este subsector de la energía que es tan complicado y con tantos intereses que tenemos que ponernos todos de acuerdo. ¿Qué debemos esperar del pacto? Esa es la gran pregunta y eso es lo que nosotros desde un principio que diseñamos, desde la CDE, donde estuvimos elaborando allá, la primera pregunta que nosotros hicimos fue eso: ¿qué debemos de esperar del pacto? Lo primero es tener una real diversificación de la matriz energética, donde todos los sectores públicos y privados se comprometan a apoyar la iniciativa que desde un principio el gobierno, encabezado por el licenciado Medina, y todo el sector eléctrico, encabezado por el licenciado Rubén Jiménez Bichara, pues nos hemos planteado como un eje fundamental la diversificación de la matriz energética en este país. No aguanta más. Si nosotros pretendiéramos llegar al final del gobierno en el 2016 con la misma matriz energética, eso tendría un sobrecosto para la población, no ya de 1.400, 1.500 millones de dólares, que es el subsidio que se le está prestando el gobierno, que ya es un subsidio altamente costoso, sino estaríamos hablando de aproximadamente 1.800 o 2.000 millones de dólares. Sí. Por eso es la importancia que se le dio desde un principio a la diversificación de la matriz energética. El segundo aspecto fundamental, o de lo que esperamos: mejores precios en la generación. Una real licitación, como dice la ley, de la canasta de energía, y que nos pongamos de acuerdo a cumplir con los compromisos que se arriben en ese sentido. Tercer aspecto fundamental que esperamos es la mejoría en la distribuidora. Independientemente de que hayamos mantenido
la distribuidora sobreviviendo, pero se trata de que en este momento ya tanto el sector público, que tiene el 100% de las acciones en la distribuidora, como el mismo sector privado, pues hagamos una alianza estratégica de cara a que podamos hacer mucho más eficiente la distribuidora. Ciertamente, teniendo pérdidas por arriba de un 33, 34%, no hay negocio del mundo que pueda ser factible. No quiere decir esto que resolviendo el problema de las pérdidas se va a resolver el problema de la distribuidora. Nosotros hemos hecho estudios donde demostramos que aún teniendo cero pérdidas, que la no distribuidora. La distribuidora, que no hay empresa eléctrica en el mundo que pueda tener cero pérdidas, pero aún teniendo cero pérdidas, el Estado aún así, con los contratos que tenemos y por los altos precios que tenemos, aún así el Estado tuviera que buscar casi 200 millones de dólares al año para mantener el estado de la distribuidora. Lo que quiere decir que no solamente es un problema de reducción de pérdidas, se conjugan todo, es de manera integral. La generación, alto costo de generación, hacer más eficiente el tema de la distribuidora y evidentemente una reducción de pérdidas, que son esos tres factores que desde el punto de vista del subsector eléctrico nosotros tendremos que enfrentar, y eso esperamos que se pueda tomar en cuenta en el pacto eléctrico, que probablemente se termine en junio o julio del año que viene. Y el tema que le preocupa a la ciudadanía, el costo del kilovatio hora. ¿Qué debe esperar la ciudadanía en esos términos de ese pacto? Mira, no creo que del pacto vaya a salir, porque inclusive eso no está en los puntos a tratar. No creo que en el pacto vaya a poder mejorarse el tema del costo de la alta tarifa. Lo que sí va a desprenderse de ahí es el alto costo de generación, resolver el problema del alto costo de generación. Y luego entonces, muchos años después, entonces se podrá traspasar ese ahorro de los altos costos de generación a la tarifa. Habría que hacer un estudio de cuánto van a salir, cuál sería el costo marginal real del mercado a partir de que entre en vigencia los 730 megavatios de Punta Catalina, más la conversión de todo el parque energético del este, que son aproximadamente 700 megavatios, 903 megavatios. Y habría que entonces calcular el costo marginal de eso para entonces decir, bueno, mi costo marginal es este, el costo para la distribuidora es este, y entonces poder traspasar eso después en el esquema tarifario. Pero, repito, no está en los puntos del pacto eléctrico, por lo menos en la parte que corresponde al gobierno, no está tocar el tema tarifario por el momento. Al Estado lo que le preocupa, por lo tanto, es el subsidio. El subsidio. Estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos. Claro. Estamos hablando de 1.400 millones, 1.500 aproximadamente. De dólares. De dólares al año. Y gracias a que se van a hacer las inversiones en estas plantas, pues lo podremos bajar aproximadamente a 900, 850 millones de dólares. Porque es bueno que el público sepa que con la entrada en vigencia de esa planta de carbón en Punta Catalina, el Estado estaría ahorrando aproximadamente entre 450 y 500 millones de dólares al año, que son necesarios para inyectarlo a las distribuidoras para poder corregir el tema de las altas pérdidas que tienen las distribuidoras. Las pérdidas no se corrigen, pérdida de energía, las pérdidas no se corrigen si usted no tiene un plan permanente de inversión en la distribuidora. Si usted tiene hoy, invierte 10 pesos en pérdida, en reducción de pérdida, y el año que viene no lo invierte, muy probablemente cuando usted quiera volver a retomar, ya no va a tener que invertir 10, sino que va a tener que invertir 20 o 25 por cada ciudadano que usted quiera regularizar, es decir, más del doble.
Por eso es necesario que eso que se va a ahorrar el Estado en la generación se le traspase para inversiones en reducción de pérdida a la distribuidora. O sea que no es que el Estado se va a ahorrar 500 millones de dólares para invertirlo en otra cosa, no, es para dejarlo ahí mismo en el área de la energía. En el mismo sector eléctrico para poder ir corrigiendo el tema de las altas pérdidas que tiene la distribuidora. Juan, ¿por qué este es un tema ciudadano? Porque esto parece un gran negocio, en donde el Estado pierde, la ciudadanía no recibe un servicio eficiente y lo paga caro. Y al final de cuentas, los que se sientan y se distribuyen el pastel eléctrico, vamos a llamarle, no terminan de ponerse de acuerdo. ¿A quién es que no le conviene que haya un pacto eléctrico? Mira, en todos los países del mundo, el sector eléctrico es un gran negocio, en todos los países del mundo. Te voy a poner un ejemplo de una distribuidora que yo admiro mucho, que es el caso de EPM, Empresas Públicas de Medellín, que es pública, es una empresa ni siquiera del Estado, es una empresa de la Alcaldía de Medellín. Y esa empresa, a diferencia de nosotros, esa empresa le da a la Alcaldía de Medellín 750 millones de dólares todos los años. Le vendió las acciones a la ciudadanía. De beneficio. Es decir, en lo que le corresponde, eso sería la mitad del subsidio que nos da el gobierno. Me gusta siempre poner el caso de Empresas Públicas de Medellín, porque es una empresa excelente y es pública, es de la Alcaldía de Medellín. Por eso digo, el sector eléctrico en todos los países del mundo es un gran negocio y es altamente rentable. ¿Qué ha pasado en este país? Que lamentablemente desde la fundación, desde cuando se trajo la primera planta aquí, esa planta no se podía encender por los altos costos. Se prendía un día de fiesta y se prendía 2 horas, porque si se prendía a 24 horas del día, el Estado no tendría dinero para sostener esa planta. Eso fue en la época del ILIS. Y todavía seguimos en eso mismo. Entonces lo que se trata es de que la población, y ahí no quiero contradecirte, pero sí ahí, por eso se necesita el pacto, para que la población y el sector privado, el sector público, entienda la importancia de cambiar la matriz de generación. Aunque no es un fin en sí mismo, porque no debe ser un fin en sí mismo, pero para nosotros como país ahora mismo eso es fundamental. Si no entendemos que hay que cambiar la matriz de generación, no vamos a tener nunca un respiro en este tema tan agobiante de la ¿Contempla el pacto eléctrico la renegociación de todo lo que existe en términos de perjuicio para el país? Porque todos sabemos lo que fueron los famosos contratos que se hicieron cuando el señor Hipólito Mejía decidió extenderle el Acuerdo de Madrid. El Acuerdo de Madrid, que fue el gran negocio de Madrid, diríamos. ¿Hasta qué punto vamos a seguir teniendo que aceptar que haya una planta que no se enciende y hay que pagarle? Bien, déjame decirte lo siguiente. Cuando se hizo el acuerdo famoso de Madrid, Nueva York, Londres, se hizo bajo la primicia de que en ese momento el valor neto presente de esas empresas había que extenderlo a más de 15 años. ¿Qué pasó con el acuerdo? Que no se obligó en esos contratos a invertir dinero para el cambio de la matriz energética. Y por eso el acuerdo se ve hoy en día como un mal negocio que hizo el Estado Dominicano. En ese momento el acuerdo fue positivo, entre comillas, pero no se contempló a largo plazo lo que iba a suceder con el acuerdo, con los altos precios de generación y de esos contratos. Nosotros nunca en el sector hemos hablado de renegociación de contratos. No ha sido nunca una expectativa del presidente de la República, ni de Rubén, ni del equipo que acompaña a Rubén, hablar de renegociación de contratos. Todo lo contrario, estamos esperando a que cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que usted debe hacer un proceso de licitación para
comprar energía a mediano y largo plazo para la distribuidora. En ese sentido, ya se tienen prácticamente ya los pliegos de las licitaciones que se harán a vencimiento de los contratos, que ya una parte vence ahora y la otra parte vence, hay otra parte que vence a mediados del año que viene y finalmente ya en el 16 no estaremos hablando de los contratos, sino ya de una licitación de compra de energía para la distribuidora. Eso es lo que manda la ley, porque uno de los grandes problemas que hubo con el Acuerdo de Madrid, que fue que al extenderse esos contratos a tan largo plazo, no se le dio vigencia a lo que dice la ley. Y ahí comenzó el proceso de contrarreforma que se había iniciado. Quizás si de algo podemos culpar al Acuerdo de Madrid, fue que esa parte de lo que mandaba la ley nunca se llegó a ejecutar, sino que los generadores se sintieron cómodos con sus contratos e indexándolo cada vez más. Entonces, por eso el Acuerdo de Madrid fue un poquito negativo con respecto a la visión de futuro. Por mi parte, dos últimas preguntas. Siendo un negocio, además, que deja pingües beneficios para sus dueños, ¿por qué hay que monopolizarlo? ¿Por qué la noción de descentralización no es parte de la diversificación de la matriz? Me explico. Hay provincias en donde la generación podría tener una matriz diferente, porque tienen recursos de viento o tienen recursos de agua o de sol. ¿Por qué necesariamente someter al monopolio, al cartel? Porque es un cartel eléctrico lo que hay, sin licitaciones, sin nada, y gente que hay que subsidiarle el negocio, porque aquí hay un asunto, yo hago hoy el papel un poco de abogado del diablo. La gente no entiende este negocio. Los oye hablando a ustedes, los expertos, y finalmente la gente lo que no termina de entender por qué este negocio privado, monopolizado, es como la Junta Central Electoral, que es más activa que todo partido político. En ningún país del mundo este problema, siendo importante, se bate tanto como en la República Dominicana durante décadas. ¿Cuál es el tema, Juan? ¿Por qué este negocio no se somete, por ejemplo, a un proceso de cooperativización? Sí, mira, qué bueno que tú hayas tocado ese tema, porque uno de los puntos que hay de discusión en el pacto es la famosa generación distribuida. ¿De qué se trata la generación distribuida? Pues eso que tú estás planteando, de poder tener diferentes generadores en diferentes provincias o en diferentes lugares. Podríamos entrar en las terrenas, ¿eh? Sí, y quiero tratar ese tema. Ahora bien, si tú me preguntas a mí de manera particular, yo de manera particular no creo en la famosa generación distribuida. Te voy a decir por qué. Porque en economía existe lo que es la economía de escala. Máquinas más grandes se supone que debe ser más eficiente que una máquina mucho más pequeña. Y qué bueno, Ramón, que haya tocado el tema de las terrenas. Ahí tenemos el caso de las terrenas. Nosotros en el fin de semana, el sábado específicamente, estuvimos allá. ¿Y cuál es el problema de las terrenas? ¿Qué reclaman los ciudadanos y ciudadanas de las terrenas? Pues simple y llanamente que tienen un costo altísimo de que pagarle a la empresa Luz y Fuerza. ¿Por qué tienen que pagarle a la empresa Luz y Fuerza un precio que anda rondando los 44, 45 centavos de dólar el kilovatio? Muy sencillo, porque Luz y Fuerza Las Terrenas se alimenta de plantas, de motores que tienen ahí mismo, es un sistema aislado y por lo tanto el costo de producción de esas plantas son enormes, son enormes. Eso mismo sucedería al país con la famosa generación distribuida, ese es mi criterio particular. Quiero... En Playa Dorada no se da ese esquema. Playa Dorada no, Playa Dorada está interconectado al sistema a través de Norte. Oh, okay. Una de las cosas que nosotros resolvimos ya en Las Terrenas
y vamos a resolver también en el Limón, es el tema de el alto costo a que está siendo sometida la población que pagar por la energía eléctrica. Ya se comenzó este sábado, se iniciaron todos los trabajos. Ya el sábado habían hincado aproximadamente 14 a 15 postes de energía eléctrica con la empresa Edenorte. ¿Qué vamos a hacer en las terrenas? Pues vamos a interconectarla al sistema nacional y esos motores que son obsoletos tendrán que apagarse. Se le venderá la energía a precio de costa, a luz y fuerza, porque en ningún momento ha sido intención del presidente de la República, ni nosotros como autoridades, eliminar la concesión de distribución que tiene Luz y Fuerza. Lo que Luz y Fuerza no tiene es una concesión de generación. Por lo tanto, nos obliga a nosotros como Estado a interconectar esa zona y venderle a menor precio. Eso mismo está sucediendo con todos los sistemas aislados. Luz y Fuerza pasa a ser un intermediario, entonces. Correcto, lo que dice la ley, una empresa de distribución y de comercialización. Un Edenorte, de Sur, de este. Exacto, pero interconectado ya al sistema nacional, al CENI. Entonces, con eso pretendemos tener una reducción sustancial de los costos de la tarifa eléctrica, y ya la superintendencia fijará junto con Luz y Fuerza Las Terrenas, el precio de intermediación, lo que es el VAT, Valor Agregado de Distribución, que sería lo que se le pagaría a Luz y Fuerza por sus líneas eléctricas y sus postes que tienen ahí. Hay que reconocer, y quiero ser justo con esto, hay que reconocer que cuando ni siquiera el Estado creía en esa zona, esa empresa Luz y Fuerza fue a esa zona y inyectó energía. Hace 20, 25 años. Más de 20 años, correctamente. Yo, en la primera ocasión que sostuvimos un encuentro con los comunitarios de Las Terrenas, le decía, cuando yo venía aquí a Las Terrenas, siendo mucho más pequeño, no había problema de energía, porque no había energía. Nosotros íbamos con un foco a la orilla de la playa, poníamos una casa de campaña y amanecíamos. En Playa Bonita. Exactamente. Y si no había problema de energía. Sin embargo, hoy en día, ya la situación llegó a que hubieron inclusive hasta 2 muertos en Las Terrenas por los altos costos de la generación y de las tarifas eléctricas que tiene la compañía Luz y Fuerza. Pues ya eso se resuelve interconectándolo al sistema y regularizando ya las tarifas a precios regulados de la población de Las Terrenas. Se nos agotó el tiempo, señores. Aquí dura poco el tiempo, sobre todo con gente que tiene que conversar tanta cosa. Ojalá haya más tiempo. Ojalá más tiempo. Usted está invitado a estar aquí para que Gracias, comparta con nosotros estos temas de la energía que son cardinales en la República Dominicana y lo serán por muchos años. Nos queda mucho que hablar, sobre todo del proyecto de Punta Catalina, que no hemos podido tratarlo hoy, y que usted queda comprometido para venir aquí a que abordemos ya concretamente aunque el experto en eso es Rubén Bichara. Pues bien, aquí estarán ustedes. Sí. Gracias a ustedes por estar ahí y quédese porque tenemos otros invitados con los cuales compartir sobre otros temas tan importantes como este de la energía eléctrica en la República Dominicana.